Hey, hey, parceros, bienvenidos, ya llegó la hora. Muchachos, Manuel y Daniel bienvenidos a un llegaron capítulo más ahora. de Dos mentes locas, sin Hablando filtro y sin miedo, hablando de la vida, Miércoles del de tiempo y del N. juego. Desde New Jersey tenemos haciendo nada más y nada camino, menos buscando que a respuestas en cada Paola destino. Filosofía, Carrillo. risas, historias de fuego. Hola muchachos, muy bien, muchas gracias, muy emocionada de este espacio. La verdad es que toda la semana estuve, digamos que un tanto ansiosa, pero ansiosa en un sentido de verdad muy emocionada por estar aquí y que conversemos y tengamos una charla interesante. A ver qué sale de todo esto. Vamos a hablar bien bueno, bien rico. Y bueno, aquí lo importante es conocerte, a saber a ver qué haces, que nos cuentes un poquito de tu vida, de cómo ha transcurrido todo este conocimiento. Y nada, y que aparchemos como tres como parceros bien siempre. bacano. Sí, Bueno, sí, pues, listo, no, arranquemos, claro que sí. arranquemos. Primero que todo, ¿quién es Paola? Cuéntanos a ver quién es Paola, un poquitico de quién es. Em, Claro que sí. Bueno, yo soy Paola Carrillo, yo soy pues una colombiana de 36 años que emigró a los Estados Unidos hace 8 años. Soy una mortal más en este inmenso universo. Soy un ser humano más, imperfecto, como todos, que que considera haber cruzado un camino bastante interesante, bastante transformador y revelador a través de una enfermedad, ¿no? O sea, todo en mi vida, muchas cosas en mi vida, un antes y un después, un cambio en mi vida empieza con una enfermedad. Y cuando alguien me pregunta a mí, me gusta como de pronto hablar un poco que siento que hay una versión anterior y una versión nueva de mí, ¿no? Como dos, dos, facetas o dos formas de quién pueda ser yo, ¿no? Entonces, una es, pues, en todas un humano y una mortal, como me gusta decirlo, pero con dos perspectivas diferentes, ¿no? Percibiendo la vida desde dos lugares distintos. Eh, entonces creo que Paula se ha convertido en una persona que ha logrado diferenciar el impacto que hace en la vida real, la forma en cómo creemos, ¿no? La forma en cómo interpretamos, ¿no? Como los lentes por los que vemos la vida. Entonces, creo que soy una persona en un camino de seguir buscando una mejor versión de mí misma, buscar unos mejores lentes para ver la vida. em, y a través de mi camino, siento haber recolectado unas perlitas, ¿no? Unas pequeñas informaciones, unas experiencias que de alguna manera me sensibilizan mucho con el dolor de las otras personas, sus travesías, con sus dificultades, ¿no? Siento una profunda empatía porque siento que a partir de mi propia experiencia de vida, mi propio dolor, se despertó esa sensibilidad, ¿no? De poder entender a los demás, poderme poner un poquito en su piel y desde ese lugar quizás tan solo alentar, ¿no? Un cambio de perspectiva, quizás alentar una conciencia de hacerte consciente de tu emoción, valga la redundancia, y quizás de ahí de la mano en mi propio proceso sin darme cuenta un día sentí que estaba apoyando amigas, familiares, ¿no? Y se despierta esta sensación, este deseo de poder ayudar a otros, ni siquiera solo por ayudar a otros, sino como que en este ayudar al otro siento que me ayuda a mí misma, ¿no? Ujú. Caminemos juntos y bueno, yo ya pasé un poquito por ahí de pronto, entonces yo aprendí esta información, te la comparto y ahora a ti cómo te sirve. Y todo esto para decir que soy una persona que simplemente ha sido una buscadora y sigue siendo una buscadora de un camino que lo considero absolutamente espiritual. Entonces no soy una persona religiosa, pero soy muy creyente, creo que existe un Dios real, creo en la espiritualidad, creo que existe, hay un poder, que hay una fuerza, hay un poder muy grande dentro de cada ser humano y es el poder elegir la luz, el poder elegir hacer las cosas mejor, el poder entender nuestro dolor, entender nuestra humanidad para quizás cada día puede ser un poquito mejor. Y pues no sé si eso resume un poco de quién considero ser o cómo me gusta verme o presentarme.
sin extenderme ya mucho. Ah, está bien. Yo le decía a mano, cuidado, que es que a mí para que me callen, no sé, No, no, aquí eso es lo bueno, venimos a hablar, No, de eso se joder. trata. Claro pero que tengo que sí. dejarles espacio a ustedes también que hablen. Nosotros Tranquilo. levantamos la Sí. manito. Nosotros te monteamos, ya, no pasa nada. Sí, meten la mano, interrumpen, me hacen señas, algo. Sí. Ah, qué bien, Pau. Y bueno, dentro de lo que tú consideras que eres, entrando un poquito como más así al tema, cuéntanos cuál tú consideras que fue como el momento en que sentiste como un despertar, o cuál fue el momento de quiebre que te llevó a un despertar, por ejemplo, a ti. Eh, fue definitivamente una enfermedad, o sea, definitivamente fue, a mí me da un desorden autoinmune activando factor reumatoideo, que eso se traduce en en mucho dolor en las articulaciones, en mucha inflamación, en demasiado dolor. Yo, en mi primera fase de mi vida, fui deportista, ¿no? Hice 19 años de como porrista o cheerleading, se hacía mucha gimnasia, mucha acrobacia, ¿no? Y lo hice con mucho amor y con mucha pasión. Y cuando llega un punto en mi vida donde me empieza a doler todo, yo estaba justamente por graduarme de la universidad, esto era como en el 2012. Yo estudié comunicación social organizacional y yo estaba por graduarme, justo estaba también atravesando una separación de una relación que fue como muy difícil. Luego sentía que muchos factores en mi vida, todo iba mal, o sea, como que todo era todo mal, todo mal, todo mal, ¿sí? Y, y no me había dado cuenta que a lo largo de mi vida yo venía sosteniendo pues una serie de emociones, sensaciones y malestares internos que luego un día desatan, se estallan en una enfermedad, ¿no? Y en ese momento pues no entendía nada de lo que les estoy hablando aquí ahora, ¿no? Lo veía muy diferente, yo solo sentía mucho dolor físico y además una frustración de, y ahora cómo voy a seguir haciendo mi deporte, que es lo que más me apasiona hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a seguir? Me duele todo. Llegó un punto donde literalmente una noche me dieron ganas de ir al baño y me levanté y me quedé como en el marco de la puerta tratando de sostenerme con las manos porque los tobillos, el peso del cuerpo sobre los tobillos me resultaba insoportable y esa noche particularmente fue un dolor que no había sentido nunca y pues ya fue como que grité, ¡ah, ayuda! Mi mamá vino a ayudarme con su esposo en aquel momento y literalmente fue una cosa que me tenía que cargar porque ya me dolía caminar, ¿no? Entonces no era como cualquier cosa. Y como una persona que siempre ha sido físicamente muy activa, ¿no? El ejercicio, el deporte, pues eso resultaba absolutamente devastador. Entonces, Claro que pues sí. después de ir al médico y empezar a indagar qué podría haber sido, fui a bioenergéticos, a medicina tradicional, a medicina china, eh, o sea, visité como muchas fuentes, ¿no? Buscando un diagnóstico, entender qué pasaba y pues sobre todo un alivio, ¿no? Entonces, dentro de todas esas búsquedas, me hicieron exámenes de lupus, de, bueno, un montón de cosas hasta que, bueno, se encuentra el diagnóstico, desorden autoinmune, el factor reumatoideo está activo y bueno, entonces yo dije, bueno, necesito un reumatólogo, pero en medio de todo yo estaba emocionalmente muy abrumada porque no solo tenía este dolor físico, sino que estaba enfrentando una separación, una ruptura amorosa. Esa ruptura amorosa desencadenó muchas situaciones difíciles en mi vida a nivel financieros, laborales. Yo perdí el norte de mi vida, yo sentía, como decimos en Colombia, de culo para el estanco. O sea, mal, todo mal. Y yo me sentía absolutamente deprimida, perdida completamente en la vida y además con un dolor en mi cuerpo que, o sea, que era como la metáfora literal de todo el dolor que yo genuinamente tenía por dentro. Ah, Entonces ahí, en medio de todo mi dolor y todo lo que yo estaba viviendo, mi mamá un día me dice como, Pau, pues yo conocí una chica con un caso de salud parecido al tuyo y se fue a ver a esta psicóloga
y pues ella se sanó y en ese momento yo dije como, pero me parece absurdo, yo lo que necesito es un reumatólogo, no un psicólogo, ¿de qué me hablan? O sea, como que no, Claro, claro. sí, Tú lo veías no, más como la parte física, no como la parte mental. Entonces, o claro, sea, y tú estabas como enfocada en que el dolor era Sí, totalmente exacto, físico. exacto. claro, claro, o sea, yo diría que en ese momento yo estaba completamente lo que podríamos hoy llamar dentro de la nueva era dormida. No había despertado, no había tenido que despertar Claro, claro. y, y lo veía literalmente como simplemente necesito un reumatólogo y entonces un médico para que un psicólogo, o sea, que tiene que ver una cosa con la otra. Claro, sí. Pero pues nada, yo en medio de la situación que además me estaba sintiendo horrible, yo no podía dormir, tenía insomnio, me sentía demasiado deprimida. eh, pues un día yo literalmente me encontré tirada en el piso en posición fetal, llorando como un bebé y como diciendo, Dios mío, Diosito, o sea, si tú realmente existes, ayúdame, o sea, ¿qué hago? O sea, sentía que todo mi mundo estaba colapsado y perdiendo mucha esperanza. Entonces, en mi cabeza llegó, como en medio de mi oración, llegó este pensamiento, como la voz de mi mamá, llama a, a esta persona, llama. Y yo Ok. dije, pues pucha, pues si no me va a arreglar el dolor que tengo, pues de pronto me ayuda con esta tristeza o no pasa nada, no sé, pero pues yo dije, Algo hagámosle, hará. ¿sí? Algo hará, pues sí. Algo Si los hará. otros no han hecho nada, Y, pues por lo menos que algo haga. y si no me Algo, sí, arregla, pues dañada ya estaba. sí, sí, si no se pasa nada, Mejor pues que ya no preparar pasa que no nada. pase nada. Sí, 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 si no se mejora la cosa, no creo que que esto pueda empeorar más, o sea, ya Ajá. no tenía nada que perder, básicamente. Entonces, nada, hago la cita, además sin plata, yo estaba como, no, y ahora cómo es, ir al psicólogo es caro, ¿no? Porque Sí, entonces sí, además sí, en sí. estas cosas y en esas situaciones de crisis de todo tipo, pues a veces el factor financiero se puede volver Un digamos que obstáculo. un obstáculo para decir voy a acudir a tener herramientas terapéuticas, voy al psicólogo, voy a ir al médico, ¿no? Y realmente es solo eso, un obstáculo y mucho más mental que real, porque incluso en ese momento yo pues me acerco a esta persona y le digo, mira, yo estoy viviendo esto no sé, ¿me puedes ayudar? Mi mamá me ayuda en ese momento, me patrocina como la primera sesión y mi mamá como pues dile tu situación, a ver si de pronto pues no sé, se puede hacer un cambio dentro de que algo, ¿no? O sea, que el dinero no sea Un el obstáculo. obstáculo. Ok. Ujú. Ajá, entonces, am, pues nada, la llamé, tuve mi cita y recuerdo tanto que el primer día que me vio esta mujer maravillosa me dice, ¿tú por qué estás tan brava? Yo, ¿brava de qué? Y yo con cara de revólver, y yo, ¿brava de ¿Cómo qué? que verdad? ¿Qué? ¿Ay, ¿Verdad? qué, ¿De hombre? qué? ¿Ay, qué? ¿Ay, qué? ¿Qué le pasa? Exacto. Y pues ahí empieza todo lo que yo llamo un journey, ¿no? Como, o sea, o toda una Viaje. aventura, Tu viaje, tu viaje. un Ok. viaje, un viaje y no era de viaje. No, Era... no. Ah, ah, No, también es bueno, también es bueno. Sí, sí, sí. Pero esto fue, ahí fue como que para mí ese arte sí después, porque cuando yo empiezo a hacer este proceso y empiezo a conectar los punticos, ¿no? Empiezo a entender el origen de mi enfermedad, empiezo a entenderme, a poder ver mi dolor, poder nombrarlo, ¿no? Y darme cuenta que, pues que los seres humanos estamos demasiado como educados en el saber, ¿no? En la intelectualidad, pero en cuanto a la inteligencia emocional, ¿no? A saber incluso tener esa emocionalización, esa vocalización, esa o sea, poder realmente reconocer tus emociones. Esto es una educación que no existe No hay o hasta educación emocional. ahorita, ajá, Ajá. o hasta ahorita estamos como miércoles, las emociones realmente son importantes, Miércoles. son relevantes y hacen parte de que somos humanos y como que es importante prestarles atención. Entonces, al hacer esa comprensión para mí fue como yo no sé qué pasó allá, yo tuve Me una experiencia removió todo ahí mismo. psicodélica, ah, y como que empieza uno a ver la vida desde otro lugar y para mí ahí empieza ese despertar que podemos llamar. ¿Cómo llamarlo? Sí, sí, sí.
Ahí que es empieza como a hacerlo. darte cuenta, Por lo empiezas menos a dar dar, cuenta como que estabas dormida. exacto. O sea, por lo Exacto, menos a entender que despierta, o sea, ni siquiera es como despierta, es que estabas como en un trance, es decir, pues, pucha, ¿qué es lo que yo estaba haciendo con mi vida? ¿Qué es lo que yo estaba viviendo? ¿Qué es lo que yo estaba sintiendo? ¿Qué es lo que yo estaba pensando? Ni siquiera sabía yo que era algo obvio, pues sí, sí digamos, los síntomas son físicos, pero pues también esto de acá, el cerebro, te crea muchas más cosas que no solamente te afectan la cabeza, digamos, sino también de acá va para todos lados, para el cuerpo, claro, para los claro, sentimientos, para todo. Es Ujú. que todo, claro, yo sí digo que todo empieza Sí, sí, acá, todo, 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 todo todo, siempre empieza en la mente. La mente todo. de aquí ya, claro. según tus pensamientos, ahí mismo sientes, ahí es automático, pero todo empieza aquí. Por supuesto, es que hay algo que es absolutamente muy difícil de negar o no ver, ¿no? Y es que cuando empezamos a ahondar en estos temas o cualquier persona que empieza como a querer hacer procesos terapéuticos, de despertar espirituales, ¿no? Desde cualquier rama, una de las primeras cosas que hay que hacer conciencia, darnos cuenta es que la psique, el cerebro, como desde su estructura neurológica y el cuerpo biológico, los órganos están conectados y Totalmente. que si uno está impactado, se impactan todos y por eso, por ejemplo, el poder ahora de estas herramientas que tenemos de, por ejemplo, eh, a través de la enfermedad, entender un conflicto emocional y potencializar la sanación física, porque los seres humanos, pues somos criaturas tan complejas, ¿no? Como que no somos solamente una psique, somos el entrerramado neuronal, somos la memoria biológica, somos un ADN, somos un campo cuántico, somos una energía, somos una cultura, somos un idioma, somos el producto del contexto en el que crecimos y nos desarrollamos, ¿no? Y ahí, Ajá. como dices tú que me encanta, Ani, que si es como, pues que todo empieza en la mente, ¿no? Y también lo decía Manu, pues es que muchas cosas pasan por nuestras creencias, pero marica, y tú te pones a pensar, y bueno, ¿y de dónde vienen las creencias, no? O sea, si el cerebro es como ¿cómo es? El hardware y las creencias son los software, ¿quién me instaló ese software y en dónde se instaló? Así O sea es, que me lo puedes instalar y puedo hacerle exacto. upgrades y todo esto, ¿no? Total, Claro sí, que sí. sí, yo digo, o sea, es exactamente cuando uno empieza, o cuando, sí, cuando uno empieza como este proceso, este camino espiritual, hay mucha información, como tú dices, hay muchas, demasiadas herramientas, pero entonces ya uno empieza como a entender que sí, que fuimos programados desde el momento, desde el minuto Cero. uno, desde el minuto cero. Es más, Ujú. Ujú. yo digo que desde Antes, antes, sí. desde que uno está en la barriguita de mamá, eso se empieza a programar, porque uno ahí ya Sí, claro, está sintiendo si papá está triste, si mamá está triste. Usted desde la barriguita puede empezar a sentir rechazo, un rechazo tan sencillo como papá quiere que sea niño y aquí viene una niña. Y eso se va a sentir. Automáticamente el fetico, el que está aquí, lo va a sentir. Entonces desde ahí empiezan esas programaciones, de ahí empiezan esos sentimientos, hay veces de rechazo. Claro, uno no lo hace consciente porque como tú lo dijiste, esa información o esa educación emocional hasta el día de hoy, bueno, ya gracias a Dios ha empezado como a mejorar, pero esa educación emocional, pues es muy, si hay, es muy poquita y antes sí que era nula. claro, O Entonces, ninguna. era muy sí, difícil uno como saber todo eso, pero muy bacano que uno ya se empieza a dar cuenta y uno dice, hombre, listo, si yo ya sé que yo tengo eso, tuvo que haber sido por algo, alguien, mi papá, mi mamá, en el colegio, mis amigos, mis tíos, en el trabajo. Entonces, cuando uno empieza así a buscar todo eso y es lo que tú estás diciendo, entonces ya uno empieza a darse cuenta de que, hombre, me programaron de una manera, pero entonces yo me puedo reprogramar. claro. Y ahí apelamos a lo que ahora se conoce tanto como la neuroplasticidad, ¿no? Que es Ok. la capacidad del cerebro de readaptarse a nuevos contextos, de reaprender, de desaprender, ¿no? Que desaprender pues realmente no es como que se te olvidó por siempre, sino que se le quita fuerza a esas formas de actuar en modo
automático, automático. ¿no? Y crear nuevas vías, ¿no? Como cuando, un ejemplo que a mí me encanta es como cuando uno está acostumbrado a ponerse el reloj en un lado, ¿no? Y te Ajá. lo pones una semana, un año, el mismo lado, y por cualquier cosa, digamos que te lo quieres empezar a poner en el otro lado, en Esa. algún momento te vas a Ah, equivocar y te lo vas a empezar a poner en el otro lado. Ah, que no, que era en el otro lado, porque y te está ya molesta, esa, te Y incomoda. siente, sí, pesa, uno siente que pesa. El mismo reloj que uno se ponga y acá, y se si usted se lo siente cambia, raro, y se se siente siente que pesa, raro, y como que como, no. porque ya el cerebro se adaptó a eso, ¿no? Entonces, pues si tú lo quieres cambiar, se va a sentir incómodo, se va a sentir raro, pero luego de un tiempo, el cerebro se acostumbra a crear nuevas canales, sí, canales neuronales, y luego se Ajá. adapta, se acostumbra y luego se vuelve otra vez normal. Y así pasa para todo en la vida. Lo que pasa es que cuando es a nivel emocional es Es un más poquito más difícil. difícil, Claro que ¿no? sí. Porque Ir no a es algo terapia, tangible. Sí, sí. Primero, no es Y además, tangible y segundo, el sentimiento es, o sea, diferente. es diferente porque uno está acostumbrado a sentirse de una manera y ya si uno quiere cambiar, Es pasar de ese automático a simplemente entonces empezar a sentir y a es, vivir y ser conscientes de lo que estamos viviendo y que lo estamos haciendo, no solamente hacerlo por hacerlo, ya, es empezar a entenderlo y a vivirlo realmente. ya saber para qué, el para qué se está con haciendo. propósito, claro, claro, claro. Exacto, con propósito. Me acabo de dar cuenta que estoy hablando paisa, no sé por qué. Se me acaba de pegar el acento. Claro. Se me Ah, María acaba de pegar el Tercero. acento. Bueno, Se me Pau, pegó el veo acento. que hablas mucho de sanar y sanadora y todo eso. Entonces, si de pronto, si tú tuvieras que explicarle a un niño qué es sanar, cómo le explicarías a un niño qué es sanar? Buena pregunta. Y pienso que sanar es, le diría a un niño que sanar es poder notar, poder reconocer, poder ver dónde te duele, ¿no? Dónde hace ayayay, dónde, en qué parte, ¿no? En qué parte del cuerpo, en la rodilla, en un dedito, en el hombro, porque el dolor emocional también se siente en alguna parte del cuerpo. Y entonces le diría a un niño, sanar es poder reconocer dónde te duele, me duele acá el dedito, y poder decir, ayayay, me duele, y poder decir, oh, es una cortada. Ya sé qué necesito para sanar la cortada. Necesito ponerme un poco de alcohol y simplemente dejarlo al aire libre un poquito. O es una herida mucho más grande y hay que desinfectarla y hay que cogerle puntos. O es una situación que requiere una cirugía. El poder ver, nombrarlo, reconocerlo y entenderlo permite la liberación del dolor. Eso es sanar. No sé si eso sería demasiado complejo para un niño, No, de no, yo esa creo que forma que lo está, pero explico, yo creo que estaría muy bien Sí, sí, así, sí. sí, la verdad. Un buen pero ejemplo. eso lo veo como el sanar, ¿no? Entonces es también de alguna manera cómo podemos volvernos nuestro propio papá y nuestra propia mamá y poder ver qué es lo que nos hace falta o qué es lo que necesitamos y cómo uno se lo aprende a dar. Eso hablando de un contexto ya como adultos buscando procesos de sanación, ¿no? Poder decir, esto me duele, esto me hizo falta, poder ver ese niño interior, ¿no? Que todos tenemos y que estará con nosotros por siempre, que fue ese niño el que estaba programado, ¿no? El que vio un contexto, el que vio una situación, el que tuvo un tejido, como haya sido, como un papá y una mamá, y como quiera que hayan sido las situaciones, eso nos sumó, nos restó, ¿no? O Exacto. generó unas heridas, unos dolores, unas incomodidades, o potencializó también muchas otras cosas, ¿no? Porque no todo es negro, ¿no? No todo es malo en esto. Exactamente. Ah, no También, suena. a Ah, veces, muchas veces, de nuestras partes más oscuras o dolorosas, brotan cosas positivas, Donde una salen las mejores, fuerza. yo diría que de ahí es donde salen las mejores o como los mejores cambios, cuando uno ya está en esa oscuridad tan profunda que uno ya no sabe qué hacer, que a uno ya le toca rendirse, arrodillarse, pedir ayuda, al, desde ahí uno de ahí está en la oscuridad más profunda del mundo y ahí es donde Sí. sale la luz más hermosa. Tal cual, Mm. tal cual. Por eso es muy bonita. Un término espiritual que me parece muy bonito y es la noche oscura del alma. Entonces, esos Ajá. momentos difíciles de la vida, ¿no? Que todos, yo estoy segura que todos los seres humanos, o sea, a mí qué pena, pero el ser humano que me diga que tiene la vida perfecta, no se la compro. No, Todos, Ah,
No, pero es que la verdad es que no, Es que la eso, perfección para mí la perfección es una palabra que los seres humanos inventaron para decir que tienen la razón. Esa es la perfección para mí. Sí, claro, o Está sea, buena, es que yo sí. soy perfecto o esto es perfecto. ¿Para quién? ¿En cuanto a qué? ¿Qué es lo que va a hacer? exactamente. Ya, punto, porque algo perfecto para una persona no tiene que ser para otra. Eso aplica para mí, para todos los ámbitos. Y es la verdad, y te apoyo Ya, completamente. ya, muchas gracias, hombre. Pau, Sí, bueno, y sí, vos los decís, apoyo también. Ah, listo, ya. Pau, y vos decís, convierte tus heridas en poder, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cuál fue esa herida que más te enseñó a brillar? Eh, bueno, la herida, no sé si, bueno, si alguien aquí, los que nos están viendo, incluso ustedes no conocen esto, o si ya lo saben, pues recordemos esto, ¿no? Para poder responder esto que me dices, ¿no? Todos Claro los que seres sí. humanos tenemos 5 heridas, ¿no? Ahí hay un libro que se llama Las 5 heridas del alma que nos impiden, que te impiden ser tú mismo, creo que se llama algo así, pero es un libro, es un concepto muy bonito que es de las 5 heridas del alma y agrupa, ¿no? Como estas heridas que todos los seres humanos tenemos. Se dice que todos tenemos las 5, pero hay dos que son como las más fuertes o las más relevantes. Y para mí la herida que me ha llevado a tener que construir más e incluso a trabajarla mucho más es la herida del rechazo. Ok. Que estas heridas se forjan durante la infancia, ¿no? Entonces, la herida del rechazo, abandono, la injusticia, la Ujú. traición, se forjan en la etapa temprana, la primera infancia, incluso desde el vientre, lo decía Dani al comienzo, ¿no? Del momento de gestación. Hay muchas cosas los seres humanos y aquí no hay culpa, ¿no? Entonces un día hablamos con Manu y hay algo que me gusta decir mucho y es que en esto aquí no hay víctimas ni victimarios, acá hay es pura humanidad y los seres humanos somos animales, aceptémoslo o no, somos muy animales todavía, que somos muy torpes aún en el relacionarnos, ¿no? En el comunicarnos, en el poder expresar lo que necesita, lo que yo necesito, e incluso entenderse uno mismo. Es que, a ver, si uno mismo no se entendió, ¿cómo uno espera que el otro lo entienda? Sí. ¿Cómo uno pretende eso? Sí, sí. Exactamente, entonces para mí la herida del rechazo, yo poder entender mi herida y poder verla y poder abrazarla y poder entender cómo saben, dónde se siente, cómo la siento, cómo la reconozco y darme cuenta que muchas cosas en mi vida yo la estaba viendo desde esos lentes del miedo al rechazo, entonces no me lanzaba a hacer cosas por miedo a que me la rechazaran. Oh, Entonces, claro. desde esa herida, desde cuando no tenemos integrada, y integrada se refiere como a vista, entendida, ¿no? Que la reconoces, la puedes ver y te haces cargo de ella, te haces responsable. ¿Cómo tú logras ir por la vida sin desperdiciar de pronto oportunidades o sin dejar de hacer cosas por miedo al rechazo? O incluso dejar de entrar en relaciones por miedo al rechazo o evitarlas, porque yo prefiero evitar una relación antes que entrar y ser rechazada porque la cosa es que los seres humanos somos muy locos de alguna manera, porque somos muy locos y muy inteligentes porque encontramos unas estrategias absolutamente impresionantes para evitar el dolor. Pero muchas veces evitar ese dolor se puede convertir en no tomar oportunidades que pueden ser muy buenas para uno mismo, ¿no? Y en ese tomar una oportunidad y lanzarte, y aunque tengas miedo al rechazo y enfrentar ese temor y decir, fue pucha, pues sí, si me rechazan, que fue pucha que me rechacen, o sea, ¿y quién Ya. soy yo para que me tengan que querer y me tengan que aceptar? Sí, o Exacto. sea, está bien, y aprender a estar bien con que te rechacen, por ejemplo, ha sido mucho mi ejercicio y eso para mí ha sido como que a veces yo tengo unas situaciones que a mí se me espicha la herida el rechazo y por allá adentro me corto así, me tuerzo. Y luego yo me tengo que decir a mí misma, tranquila, no reacciones, es el rechazo, está bien. Te pueden rechazar, está bien, estoy a salvo, estoy tranquila. Entonces, poder entender eso es uno poder de alguna manera sentirme vista, porque yo misma me di la mirada. Exactamente, exactamente. Es el comprender que si nos sucedió antes, no significa que nos tenga que volver a pasar. Y que si nos vuelve a suceder, bueno, por lo menos nos dimos el permiso, como dices tú,
de hacerlo. Y pase lo que pase, bueno, sucedió de esa manera, pero nos dimos ese permiso por lo menos de estar ahí, o sea, en esa situación, en ese momento. Tomamos acción, por Exacto, lo y menos. accionamos eso y no simplemente estar pensando de que, ay, es que si me pasó eso, entonces ya, me va a volver a pasar esto. Y tratar de comprender Exacto. también pues, que nosotros pensamos siempre que todo es personal, que todos nos lo hacen es Ah, porque sí. eres tú, que porque entonces sos vos. Y en realidad todo el mundo anda todos somos un universo, todos somos un Ujú. universo internamente y todo el mundo anda en sus cosas, pensando una cosa, que tengo que hacer esto, que tengo que pagar esto, que tengo que hacer. Y hay veces hacen cosas que uno se siente rechazado y uno cree que es por uno y ahí hay que tratar de comprender de que nada es Exactamente, personal. exactamente. Por ejemplo, a mí este libro de los cuatro acuerdos me pareció hermoso para entender este tema de que nada es personal, que es uno de los acuerdos, porque, por ejemplo, lo que tú decías, si yo, por ejemplo, a mí a veces me pasan cosas tan bobas como por decir algo, ¿quieren café? Y que ustedes me dijeran, no, gracias. Para mí eso era como, me están rechazando a mí, y yo era, y luego cuando uno te haces consciente, entonces yo mentalmente era como, no me están rechazando a mí, están rechazando el café, la Ah, el café, oferta claro. del café. Y está Exacto. bien, no quieren, está bien. Pero a veces, y eso es un ejemplo tonto, ¿no? Pero en la vida real, muchas veces lo que tú dices, o sea, como, no sé, una opinión, ¿no? Que tú estás hablando con alguien y estás dando tu opinión. Y la persona de pronto no está de acuerdo, tiene una opinión diferente. Exactamente. Es lo más ¿Cómo tú no común. te enganchas? Y, Es lo más no, común. pero esa, ok, bueno, y yo Y en el en ese, contexto de pareja sí que pasa eso. Y Ah, duro. exactamente, porque es que más detrás y de fondo hay algo muy profundo detrás de cada una de las heridas que todos tenemos, y es como un vacío, como un temor a no ser amados, ¿no? Como que no me quieran, a no valer, a no ser suficientes. Y entonces si no soy suficiente, entonces no soy amado, y si no soy amado es terrible, es una tragedia para un ser humano. O Es sea, esa es así, nuestra, y y ese es de los cinco, bueno, de los traumas, les llamo yo, que vienen desde pequeñitos, desde chiquitos, que es ese miedo porque alguna vez papá y mamá, como siempre tienen, como todos tenemos la vida, y en algún momento, mamá, esto, ay, estoy ocupada, ay, estoy aquello, y como uno es ese niño en ese momento, uno no tiene como esa la capacidad. capacidad de entender todo el contexto en sí. Entonces uno ujú, se queda con eso como Con el niño momento. y uno va creciendo y creciendo. Y como tú lo dijiste, ese es el hardware. Y ese hardware, ahí, con eso, ya ahí mismo quedó programado. De una, quedó programado con ese sentimiento de rechazo. Y como ese sentimiento de rechazo nos hace sentir mal, nos hace sentir tristes, nos hace sentir eso, entonces cuando vamos creciendo, ahí mismo ese miedo se activa de una, ese miedo siempre, o sea, siempre vive con nosotros. Entonces ya claro, no hacemos cosas, el miedo, porque el miedo paraliza siempre, el miedo no, claro, a claro. todo el miedo nos paraliza. Y es que hay una cosa súper interesante para que todos tengamos siempre muy presentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, miren, estamos muy capos todos aprendiendo a manejar la inteligencia artificial, el celular, la tecnología, y nos falta, yo aquí me encantaría invitarnos a todos a que siempre, a que nos involucremos en aprender más en cómo funciona nuestro cerebro. Porque, por ejemplo, si logramos entender, por ejemplo, algo muy básico que a mí, cuando yo lo aprendí, para mí eso fue como, ahora todo tiene sentido. Obvio, claro. Al cerebro le importa un carajo tus sueños. Al cerebro le importa un carajo, o sea, tus metas. El cerebro todo lo que quiere hacer es mantenerte a salvo y ahorrar energía. Entonces, en esa jugada, entonces tú te quieres lanzar a hacer un proyecto, un emprendimiento, ¿no? A eso súmale que pues tienes, a que el cerebro funcione de esta manera, súmale a que tienes una herida, esto, lo otro, un trauma, unas creencias, unas situaciones, y tienes una maleta aquí enorme pesándote y no dejándote lanzar ese proyecto que tú quieres hacer, ¿no? Y si tú dices, fue pucha, lo siento pesado, procrastino, lo evito, no lo estoy haciendo, me doy las vueltas, eso es una forma en que el cerebro está tratando de mantenerte a salvo, porque por cualquier razón algo en tu psique te está diciendo peligro, peligro, o hay que reservar energía por si estamos en una situación de peligro y tenemos que salir corriendo, defendernos o hacer algo. Eso es básicamente como lo más primitivo que ocurre en nosotros. Entonces, si entendemos eso, cuando tú empiezas a darte cuenta que
necesitas quitarte esos pesos, ¿no? Primero entender, ¿no? Que el cerebro funciona así. Entonces, tienes como meta salir a trotar todos los días. Entonces, el primer día sales motivado. El segundo día estás como, ay, qué locha. Otros 5 minutos, más tarde, más tarde. Y luego al tercero, el cuarto, el quinto ya no volviste. Y luego se dificulta y mucha gente, pero ¿por qué me cuesta aprender un hábito nuevo? Bueno, es que tu cerebro está tratando de que no gastes energía. Entonces, se siente como pensamientos de voy a dormir más, o lo hago mañana, o lo dejo para después, ¿O eso para o qué? eso para qué, o te distraes con cualquier otra cosa, ¿no? Porque sentarte a hacerlo y llevarte a la acción para llevar a cabo un proyecto, un nuevo hábito, un proceso terapéutico, implica una impresión de mucha energía, ¿no? De Ok, un movimiento y de enfrentar algo que tu cerebro interpreta como un riesgo, como un peligro, ¿no? Porque abrirse las costuras por dentro y mirarse las heridas es activar la dolor. amígdala, el peligro, pararte en el dolor, Y ¿no? hijo de En lo que pucha, eso, duele más en que... Ave eso, María. ¡ah! Entonces es muy difícil, eso es muy difícil. Sí, entonces hay que tener uno también compasión con uno y con los demás, porque a mí me pasa algo que cuando yo me metí en esto, yo dije, pero esto es muy fácil, es muy sencillo, y luego yo le quería hablar a mi familia, o sea, pero ¿cómo no entienden? ¿Pero cómo no entienden? Esto es lo que hay que hacer, pero es que todos tenemos momentos distintos para ese despertar, ese deseo, porque hay que tener deseo, ¿no? Querer el cambio, porque es difícil, el cerebro te quiere ahorrando Claro. energía, entonces ponerte en acción cuesta y sostenerte cuesta fuerza de voluntad. Y- Pero yo digo Entonces, que tiene que, o sea, para poder hacer ese clic es que ya no aguante ya el dolor, ya uno diga, ya no, así como te saturación pasó, total. exacto, así como cuando te pasó a ti, que ya estabas así en posición fetal, porque ya no aguantabas más ese dolor, ya no aguantabas. Entonces cuando, es muy bonito, porque cuando coges esta información, cuando ves que todo esto, cuando cambias tu perspectiva y empiezas a ver que, mira, es que esto es así, esto se puede trabajar así, esto es tan fácil así, uno ahí mismo es ese subidón tan bacano y uno quiere ahí mismo Para todo el de mundo. una a todo el mundo, bueno, papi, vea, no, es que vea, mire que es así, es así, es así, porque uno lo siente, que como como que uno se le va, empieza como a destapar un poquito aquí los ojos, pero es que o sea, es tan sencillo como solamente, hombre, tengo ganas de hacerlos por mí, por y uno quiere despertar a todo el mundo, o pues, dice uno como despertar, Ujú. pero ahí donde uno se da cuenta Que la pues, salvación es exacto, individual. que aquí no venimos a despertar a nadie, la verdad, porque es que es Totalmente, totalmente. imposible. Totalmente, si lo vemos de una perspectiva espiritual, eh, desde muchas teorías o filosofías espirituales, se habla mucho de esto de que todos tenemos un proceso, ¿no? Todos tenemos un ritmo, todos vamos en un viaje, ¿no? O sea, o sea, si comprendemos que no somos humanos con un espíritu, sino espíritus en una experiencia humana, eh, y que todos desde nuestra esencia espiritual, todos estamos en un viaje de evolución, ¿no? Y que todos vamos en diferentes puntos de esa evolución, en diferentes caminos, y que lo más amoroso que podemos aprender a hacernos por el uno y por el otro es dejar de invadir o interrumpir el proceso del otro. Porque en nuestro deseo y nuestra buena onda de querer ir a ayudar al otro Sí, porque uno es la cree que ya verdad. entendió De algo sapo, y tú quieres, Está porque sí, va de uno, la sapo, verdad, de sapo y que ya también uno por ahí se, uno cree que ya entendió, uno se de lleva, cree sapo, que ya sabe y uno lleva mentiras tintos, uno lleva tintos donde no los están pidiendo, entonces, donde no le gusta el tinto, no le ¿cierto? gusta el tinto. Y se exactamente, vuelve y el por cantón eso de los pasa. tintos. Exacto, y yo me he encontrado con situaciones donde me he enfrentado con mi el rechazo, porque en mi deseo de querer ayudar, siento que me rechazan mi forma de ayudar, pero lo que en su momento a mí me hacía falta era entender como, primero, no todo el mundo quiere ser ayudado, dos, no todo Ah, el mundo quiere cambiar su situación, tres, Exacto, total. uno realmente solamente puede ayudar cuando alguien genuinamente te dice, marica, necesito ayuda, exacto. ayúdeme, o necesito ayuda, o no sé, o dame tu opinión cuando se pide. Algo que a mí también ha sido de esas experiencias de vida que es como una revelación divina. Y es eso, como si uno se involucra, si uno interfiere en el proceso del otro, ¿tú no crees que quizás te estás robando la
historia del otro, de haber podido superar esa situación, o el aprendizaje que esa persona necesitaba a través de esa situación. Total, Totalmente sí, de sí, sí. acuerdo, totalmente de acuerdo, Ujú. Entonces uno porque es ya es muy sapo, contraproducente eso. No, y que quizá la exactamente, persona también no vive ese proceso a su manera, sino como que se le a está tu dando manera. exacto, Vanita, y como a mi el manera. fucking process es perfect, y uno no, o sea, uno quiere porque uno lo ve y uno mira, y hay veces uno, ay, qué peca esa persona, pero es el proceso de él. Él necesita pasar eso para él entender, porque muchas veces comprendemos, como tú le decías, la conceptualización, los conceptos. Todos los tenemos muy bien, el concepto está súper bien. Sabemos que hay que hacer esto, hay que hacer esto, todos lo sabemos lo que hay que hacer, pero ya para poder ese concepto poderlo convertir ya en sabiduría, ese concepto lo tenemos que experimentar, y esa experimentación es muy demasiadamente individual y de Es personal. totalmente, o sea, es Totalmente totalmente. Dos personas personal. pueden pasar por lo mismo y sentir cosas diferentes y ahí aprender cosas diferentes. Tal Exactamente. cual, tal Así cual, es la tal vida. cual, tal cual. Es como tan sencillo como ver a los hermanos, ¿no? Que son del mismo padre, la misma madre, criados en la Criados de la misma misma casa manera. toda la vida, los desayunaron con lo mismo siempre, o sea, y cada uno tan diferente, ¿no? Y con resentires tan diferentes y con dolores tan distintos, ¿no? Y es porque en medio de todo, todos los seres humanos somos absolutamente únicos como nuestra huella digital. Lo que pasa es que los dolores que tenemos de pronto tienen sabores, olores y texturas similares, pero como lo experimenta, o sea, lo que dice Manu, como lo experimenta cada persona es tan diferente y tan único, y por eso es donde yo pienso que en este camino espiritual, que es muy fácil que a uno se le eleve el ego espiritual, ¿no? Que uno se vuelva arrogante, pero desde este lugar, Ah, eh, es poder simplemente abrazar pues el otro, ¿no? Es el proceso del otro, respetarlo y uno se hace cargo de uno. es lo más importante. Hazte cargo de uno, resuélvete, no le pongas tu maleta al otro, no le pongas a tu pareja la responsabilidad de hacerte No, no, feliz, no, ¿no? usted no Esa es puede, tuya, no deja de podemos culpar. andar por la vida dándole responsabilidad, las responsabilidades de uno, dándoselas a todo el mundo, Claro. Y porque no sirve para uno. Ahí ¿cómo va a cambiar entonces uno si uno está esperando es que el otro cambie y que el otro haga y que el otro haga para que uno se siente es que bien? exacto, entonces ahí es donde llego en estos procesos de sanación o de toma de conciencia, ¿no? Que este despertar, a mí me gusta verlo y explicarlo, pues como yo lo entiendo y lo veo, que es hacernos conscientes del mundo interior. Eso para mí es el despertar, ¿no? La representación del ojito es abrir el tercer ojo, el ojo de la conciencia, porque es hacernos conscientes de lo que nos pasa por dentro, de esa voz interior, ¿no? Del discurso mental, de lo que nos pasa por dentro, es hacernos despertar al mundo interior, ¿no? Exacto. Que es como ese 99% real de nuestra vida. Y acá afuera lo que nos ocurre, el 1%, ¿no? Entonces, si nos enfocamos en trabajar el 99%, que además es nuestra responsabilidad, y ahí viene otra cachetada en estos procesos, y es, deja de culpar a tu mamá, a tu papá, deja de culpar a la sociedad, deja de culpar al presidente, deja de culpar a todo el mundo y hazte responsable. Ya como adulto es tu responsabilidad. Cuando eras Claro, un niño, los que te cuidaron dieron de lo que tenían con lo que podían dar. Si te De su faltó, mejor hay que forma. aceptarlo. Hay que así es. aceptarlo. Sí, de pronto me faltó, o eso me dolió, o eso me dañó, eso hay que aceptarlo. Las manzanas son manzanas y las cosas hay que aprender a nombrarlas como son. Y Pero mirarse sí uno mismo cae, también, porque uno mismo exactamente, también pero ha cometido muchos errores. Entonces, así, o sea, exactamente. una manera fácil de uno de pronto comprender digamos, a los padres, porque ese es uno de los, digo yo, Dilemas. uno de los, bueno, uno como de los obstáculos más grandes a uno vencer cuando uno va en este camino espiritual, son como esos resentimientos, todas esas quejas que uno tiene sobre los padres de uno, porque uno cree que, ¿por qué ellos me pudieron haber hecho esto mejor? O me pudieron haber hecho de esto, porque uno es en ese juzgarlos, claro, como ellos eran los que tenían que cuidarlo a uno, Ujú. pero el problema es que uno no entiende el momento en el que ellos estaban, y uno no es capaz de comprender que ellos en el momento que estaban haciendo lo que estaban haciendo
era lo mejor que podían hacer con lo que Con lo que tenían. Totalmente, tenía. Sí, sí. totalmente, totalmente, totalmente. O sea, y incluso imaginémonos en las situaciones donde realmente un padre o una madre no estuvo presente o fue una presencia o una imagen que fue abusadora, violenta, que genuinamente tuvo acciones que generaron daños reales en una familia, en su pareja, en sus hijos, porque existen esos casos, ¿no? Claro que Existen sí, los casos, muchos. existen casos de padres que genuinamente expresan desprecio por sus hijos. O sea, Es real, es que Sí, es sí. real, es real. es real, sí, o sea, tenemos muchos matices dentro del esquema humano, ¿no? De todo tipo de relacionamientos. Y aún así, estas personas dieron lo que podían dar o lo que ni tenían para dar, ¿no? Y lo que sea que nos haya correspondido vivir en esa forma en que crecimos, con lo que hubo, lo que no hubo, el contexto social, económico, político, religioso, las creencias familiares, el código cultural de tu lugar particular y el código de tu familia, todas estas Hágale. cosas todas estas Dale. cosas que pudimos haber interpretado y tomado, absorbidos de chiquitos y que luego nos acompañan en el transcurso de la vida, eh, pues ahí es importante verlas y reconocerlas y apreciarlas como, pues hacen parte de quienes somos, ¿no? Pero a Exactamente. partir de ahí mismo podemos hacernos responsables, o sea, quitarle ya la responsabilidad a terceros y asumir responsabilidad. Ok, esto es lo que yo tengo, tengo esta bolsita de pan y tengo esta bolsita de leche. ¿Qué voy a hacer? Ajá. Me ¿Qué hago hago con esto? una colada. Ok, una colada de pan. No puede café. O café, no, porque solo tiene Ah, pan y leche. Bueno, o va y compra No, más pues, leche. tampoco hay huevos. O por ejemplo, ay, no es que yo quiero es café con leche, pero no tengo café. Ah, bueno, toca comprarlo, ir a pedirle a alguien qué hago. O sea, pero sí, es poder ver qué es lo que hay, qué es lo que no hay y qué haces con Y desde eso ahí y empezar. cómo, Ok, y sí, sí, desde sí. ahí empezar y empezar a ver qué quiere, qué es eso en tu realidad que en este momento te duele y no te está dando un resultado y qué es eso que te molesta y a partir de ahí, ¿no? Oh, a lo mejor desde mi 99% hay algo que me Ajá. duele o hay alguna información que me hizo falta o alguna herida que no me permite que en mi 1% en mi realidad yo pueda tener o manifestar o lograr esto, que sea un trabajo, una pareja, un hogar, una sensación, un logro, lo que llama lo que quieras, que te genera esta sensación de satisfacción, de logro, de alcance, ¿no? De sensación de logro, que es importante también en la vida del ser humano, ¿no? Reconocer que los seres humanos De acuerdo. necesitamos sentir que logramos, que Claro que conquistamos sí. para Una mantener parte cierta muy importante. motivación. Ajá, es parte de nuestra naturaleza humana y que mucho de eso lo vamos a encontrar en actos de servicio, en Eso aprender, es lo más lindo. Yo diría que el sentimiento de eso, y de los sentimientos más bonitos, es en los actos de servicio. Cuando ujú, uno realmente ayuda a otras personas, no Ay, desde el ego, bueno, también desde pues el ego es el ego, pero desde realmente el amor. Cuando tú sí, ayudas desde el amor, desde que ya es ese, simplemente sin esperar. O sea, exacto, es sin, ayudar para ayudar, no para recibir o algo sea, a cambio. no hacer una transacción de, uy, yo te Exacto. hago esto, pero me tienes que dar eso, pero no te es mando fácil. la factura. Sí, Exactamente, sí, sí, la exactamente. factura entendiéndola no solamente como una transacción de dinero, sino como que, ok, yo le doy esto, pero entonces usted a cambio tiene que ir al gimnasio o tiene Tiene que que, hacer entonces eso, esto, tiene que o hacer tiene, no, eso, o tiene que hacer sea, esto, exacto. hacerlo y Ujú, listo. Yo le entrego lo que yo le estoy ofreciendo, véalo, acá está, y usted verá qué hace con él. Hágalo bien, hágalo mal, ya es su decisión, su responsabilidad, su compromiso y apague y vámonos, ya, Y listo. eso es una parte muy Chao. importante de lo que estás diciendo también, porque eso es el soltar, el dejar de tratar de cambiar o de manipular otros procesos, porque usted con la Ujú. mejor ayuda es, estas son mis herramientas, estas me han servido. Papi, mami, totalmente, aquí las tengo, cójalas, son suyas. Mire a ver cómo le hace, cómo se defiende. Yo no estoy esperando ni que cambie, ni que mañana sea iluminada. Pues sería muy rico, pues de eso se trata, pero es su proceso, totalmente, a lo que usted le totalmente, dé. totalmente. Y pienso que ya sea porque se decida tomar un camino de, quiero ser terapeuta o no, o solamente quieres compartir una información, pienso que lo más bonito de los que hemos decidido entrar en un proceso de tomar conciencia de uno mismo, primeramente,
Segundo, hacernos responsable de lo que hay, de qué hago con mi bolsa de pan y bolsa de leche. Y luego, a partir de eso que yo aprendo, cómo yo comparto mi conocimiento a otro, quizás en el camino te das cuenta que alguien que te está diciendo necesito ayuda y tú le puedes extender la mano porque le puedes compartir un poco de ese pan o simplemente tú puedes decirle a la persona, yo ya aprendí a pescar, entonces yo no le voy a regalar a esta persona un pescado, sino le enseño a pescar. ¿Tú quieres aprender a pescar? Porque a veces uno le quiere enseñar a pescar al que no quiere pescar, al que Sí, quiere que solo le regalen los pescados. Y ahí también hay sí, que aprender a diferenciar eso, A ¿no? diferenciar eso, porque cuando uno va y lleva el pescado, en vez de un favor o algo mejor para su propósito, creo que estaríamos haciendo totalmente lo contrario. pero también Se le iría un entendiendo mal. que a veces la persona Eso es solamente quiere el pescado y es lo que le va a servir en ese momento porque es lo único que requiere. A veces también es entender que darle el pescado es lo que la persona requiere en requiere ese el momento. momento. O sea, sí, No hay siempre que es ser que ir a muy enseñar, agudo, sí, sino tienes que toda Ujú. la razón. también hay que momentos de diferenciar porque quizá la persona lo único que quiere es saciar el hambre o la En el necesidad momento, sí. que No, La tiene, eso es verdad, muy, carencia que tiene en ese instante y muy ya, cierto. listo. eso es muy cierto. Y es como, y es lo mismo, es como aprender a diferenciar el momento, ¿no? Porque es que a veces uno, o sea, aprender a leer el otro, porque es que a veces uno desde el Exacto. deseo de uno quiere dar muchas cosas. Entonces, me parece muy bonito lo que dice Mano, porque escuché una frase, no me acuerdo en dónde lo escuché o lo leí, pero me quedó sonando esto y me pareció bonito y es esto de que cuando una persona se está ahogando y decirle, marica, nada más Nada, duro, pues, más rápido, pues eso no Bueno, le sí, va a sí, sí, ayudar. sí, Esa sí, sí, persona es verdad. necesita una mano que lo saque, que pueda tomar una bocanada de aire, recuperarse, estabilizarse y luego, ok, nada más rápido. Y Ahora ahí y sí. vuelve, sí, devuelve vamos, el hombro, vamos, se pucha, vamos. ahora sí nada, Ahora sí, nada, pues. Oh, sí, pero que a veces hay gente que está literalmente ahogándose sí, en su sí, situación financiera, emocional, laboral, no importa, o sea, la vida tiene muchas áreas y en la que sea que una persona se esté ahogando y a veces decirle a uno como, oiga, nada más duro, más rápido, ay, pero si es flojo, también es un poco carente de Sí, sí, empatía, ¿no? sí, sí, Entonces sí, hay sí. que, Claro que incluso sí. uno Puede ser puede hasta decir, oye, peligroso porque más se puede hundir con eso, más se puede hundir. exacto, uno pues sí, uno tiene que aprender. Por ejemplo, a mí, yo he aprendido, porque yo soy una persona que me lanzo, yo me desboco a ayudar, ¡pah! Me lanzo en plancha. Y muchas veces en esas lanzadas de plancha me han dicho, quítate, que aquí nadie te está pidiendo ayuda de nada, ¿sí? Entonces es Así es. como, de pronto sí me lanzo, pero, oye, te ayudo, aquí está mi mano, ¿la quieres? ¿La necesitas? Ven, no, bueno, porque hay gente que se quiere morir, o sea, me explico, Sí, sí, sí. Así y que como no una quiere historia ser de que salvado. por ejemplo, una historia así como cuando Jesús fue a curar a, a, un a un leproso, leproso, creo que algo era. así, no recuerdo. Y pues, y Jesús lo primero que dijo fue, ¿quieres que te cure? Pues es obvio que él va a decir, claro que sí, pero es ese respeto al proceso de las demás personas. Del otro, tal cual, es ese respeto. Y eso es un acto muy amoroso, es muy bonito, Mm, porque a veces creemos que el amor, lo amoroso es ir a saltar, a salvar la persona y resolverle el problema. Ah, No, eso no, eso sí, sí, es ley de interferencia. Ahí estamos realmente. interviniendo en el proceso del otro y quitándole la oportunidad a esa persona de que aprenda algo o que obtenga una victoria o algo. Sí, no hay que llevar tintos donde nadie los está pidiendo, o hay que Donde nadie mejor está preguntar, pidiendo ¿alguien quiere tinto. tinto? y si le gusta, porque si no le Y gusta si el le tinto, baila. gusta. Sí, exacto, exactamente. Ok, ahora cuéntanos un poco sobre o sea, ya nos contaste un poquito de tu proceso, ahora cuéntanos un poco, digamos, de la parte laboral, pero no diciendo a lo que te dedicas exactamente, como que no, es que yo voy a trabajar y trabajo, no sé, en un supermercado o algo así, no, sino tu proyecto de vida. Cuéntanos un poquito de tu proyecto de vida, en qué te estás enfocando, en qué te quieres Ujú, enfocar, y la razón, que todo es lo que te ha sucedido, que tiene, digamos, que ver o cómo ha influenciado tu propósito, si te lo cambió en algún momento, más o menos ujú. la pregunta. Ok, definitivamente el haber pasado por esta travesía que seguimos, ¿no? Siento que Ajá. voy apenas un camino de 12 años caminando y uno siempre se encuentra un nuevo nivel,
¿no? Como el Mm, mundo de Mario, Solo de Solo Super leveling. Mario, puro nivel, ya, ya, ya. Exacto. Cuando yo pienso que cuando yo empiezo, ¿no? Salgo del colegio y digo, bueno, yo quiero estudiar esto. Sí, tenía muchas ganas de varias cosas, ¿no? Una cosa, la otra. Estudio comunicación social, empiezo mi proceso y en este proceso empieza a despertarse en mí, como les decía al comienzo, como un deseo de poder acompañar a otros en sus procesos, en sus situaciones difíciles. De repente me di cuenta que muchas personas naturalmente, por deseo propio, de repente acudían a mí como a contarme sus cosas, ¿no? Y de alguna manera me empecé a dar cuenta como en una sensibilidad que siento muy particular en escuchar lo que le duele al otro, ¿no? En sus situaciones difíciles, sus situaciones dolorosas. Y desde mi experiencia, como en mi proceso terapéutico, yo empecé a despertar como eh, como una mirada terapéutica, yo pienso, ¿no? Como, ¿no? Como que de repente Sí. empecé a observar a las personas como yo empecé a abrir mis ojos para mí misma y como mi terapeuta me había enseñado a aprender a mirarme, entonces empecé a mirar al otro así. Y en eso empecé a despertar este deseo de yo quiero ayudar a la gente, pero quiero saber más, quiero tener herramientas, quiero estar formada, quiero realmente no saber la materia prima, la Ajá. ciencia detrás de esto, la Sí, sí, sí. técnica, todo esto, quiero saber más. Pero Ujú. hay algo muy importante que me gustaría hacer acá un paréntesis y es que cuando yo me pongo a pensar muchas veces sobre por qué yo soy como soy, me gusta lo que me gusta y yo vuelto a mirar atrás, como en mi adolescencia, digo, ahora todo tiene sentido porque, y como que hay cosas que siento que a uno desde siempre lo han llamado, pero uno no se da cuenta o en su momento no las escuchó o no las supo detectar. Cuando yo le calculo unos, no sé, unos 15 17 años, había un show en Fox que a mí me encantaba, que se llamaba Miénteme si puedes, Lie to Me en inglés, que es de un médico Ah, bueno. que es inspirado en un médico que existe real, que estudió y desarrolló todo este tema de las microexpresiones. Y el Ok. tipo pasó su vida haciendo una investigación sobre el tema de las microexpresiones y el lenguaje no verbal. Y el tipo es tan teso y tan capo que trabaja hasta para el FBI. Entonces es una serie así americana, toda policíaca. Entonces está este doctor. Y a mí esta vaina que yo por primera vez veo de esto es real. O sea, una persona como él existe. Y empecé a investigar sobre este doctor. Y yo empiezo como, esto es increíble, uno puede leer e interpretar lo que la otra persona dice y me empieza a crear a mí una fascinación por esto de la conducta humana, ¿no? Del por qué a mí me gusta rojo y al otro le gusta azul, porque yo respondo así y el otro no, porque a mí esto me incomoda y al otro no. Y como esta pregunta en mi cabeza constante de por qué somos como somos y sí, y cómo poder anticiparte a la respuesta del otro, era algo que me Muy obsesionaba. bacana. Entonces, Sí, sí, este sí, sí, sí. sí, como poder leer a la otra persona y anticiparse a sus movidas, a mí me parece es como ¡pa! ¡Guau! Sí, el entender a la otra persona realmente con su cuerpo, porque Simplemente observando. dicen que el cuerpo habla más que las palabras. Sí, Exactamente. total. El lenguaje verbal, el lenguaje no verbal No verbal. No comunica verbal. el 75% y Es las teso. palabras el 15%, o sea, es Sí. impresionante. Bueno, Y, más o menos una, ya la y acompañé ahí queremos una. expresar todo con palabras y el cuerpo es el que Exactamente. más Y habla. el cuerpo es el que más habla. Exactamente, exactamente. Y hay veces, y como uno no sabe, y hay, bueno, normalmente la mayoría no sabemos, y decimos, y lo que estamos hablando, Es al estamos revés. diciendo totalmente lo Sí, contrario con el sí, cuerpo. sí. Mm, Sí, sí, Entonces, esa es típica, sí, típica, es así. típica. exacto, exacto. Entonces, digamos que esto, ¿no? Entonces luego estudió comunicación social y cuando yo estaba en la carrera veía materias de núcleo común con psicología y a mí me generaban fascinación, veía unas clases así como de mentes asesinas y yo, wow, qué interesante. Y esas cosas a mí siempre me llamaron, ¿no? Entonces, luego paso todo mi proceso, la enfermedad, empiezo a hacer terapia, empiezo a leer sobre el tema de las heridas eh, primarias, luego pues se empieza a abrir un hambre de curiosidad, ¿no? De esto, lo otro, lo otro, lo otro. Luego en mi proceso uno de los procesos terapéuticos que yo hice fue constelaciones familiares, ¿no? Que es
toda una técnica, una estrategia terapéutica para entender cómo desde también los conflictos familiares, ¿no? Cómo este tejido familiar influye en lo que nos sucede en nuestra vida. Eh, y también muy de la mano de la bioscodificación, ¿no? Que es como, o la bioemoción, también la llaman bioemoción, que es entender cómo las enfermedades eh, pues están tan ligadas a eventos emocionales de alto impacto o un trauma. Entonces, yo pienso, yo digo, yo quiero saber esto y yo quiero ayudar a la gente. O sea, a mí esto me fascina, a mí en el colegio me encantaba, yo la biología era mi materia favorita. Entonces, como que de repente, si yo me pongo a mirar hacia atrás, digo, a mí estos temas siempre me llamaron mucho la atención, pero hasta ahorita en mi vida esto empieza como a coger una forma y empiezo a sentir esto, yo quiero ser terapeuta, yo quiero ayudar, yo quiero acompañar. Yo dije, ¿voy a estudiar ahorita psicología? No. Entonces decido estudiar biodescodificación biológica con la escuela de Christian Bien. Fletcher, que es uno de los precursores y proponentes de la biodescodificación. em, y estudio también digamos que conjunto a esta herramienta, estudié bioreprogramación mental, que es muy de la mano, de la misma familia de la biodescodificación, que es todo esto de entender esta forma en que nosotros le damos significado a las experiencias que vivimos y cómo es de ese significado genera una emoción de alto o bajo impacto y como si es de mucho impacto negativo se puede transformar con el tiempo en una enfermedad. Entonces, a mí esto me pareció súper lindo y decido formarme en todas estas áreas, además de innatamente sentir que soy una persona que le gusta mucho. Yo genuinamente amo ver a la gente brillar. Y yo siento que siempre soy una persona que si yo puedo hacer algo para que alguien brille, a mí me genera mucha alegría y Qué me lindo. llena el corazón. Y yo digo, a mí me gusta como estar detrás de una persona que, por ejemplo, no sé, cuando yo estaba estudiando comunicación social, como para explicar lo que yo siento, yo veía que en clase de televisión, entonces tenemos que hacer un programa de televisión, pero yo no quería estar al frente presentando el noticiero que Programa. estamos haciendo, Mm, el programa. para atrás. Yo quería estar haciendo la parte de producción, estar ayudando para que los que estuvieran en cámara salieran increíbles. Anda, la que Y necesitamos yo, acá. Es Venga, la que venga para acá. necesitamos. Venga para acá. pero a mí eso de estar atrás, ayudar, apoyar para que otras personas que de pronto disfruten más de estar, digamos que en el foco principal, brillen. Yo siento que con esa persona brilla, yo brillo. Y me llena el corazón. Y lo mismo digo en la vida, me gusta ver a la gente que pudo salir adelante de una relación amorosa fallida, de una dificultad, que pudo reponerse a un trauma y se pudo sanar y pudo experimentar gozo, alegría en su vida o pudo transformar su situación y ver a la gente sonreír, a mí eso me parece, me parece lo máximo. Tu Entonces, recompensa, eso es como lo sí, que te llena. Con un es una propósito. gratificación, Correcto, exacto, una gratificación. me gratifica y me da mucho sentido de propósito y es como, me gusta a veces explicarlo, yo no sé si ustedes conozcan la historia de Quirón. Quirón es un personaje en la mitología griega y se usa mucho también, es un referente en la astrología, ¿no? Entonces es un centauro, es conocido como el sanador herido, ¿no? Entonces es un centauro que se enamora de una princesa y luego el padre de esta princesa pues no quiere que este centauro esté cerca de ella y con una flecha lo hiere, le hace una herida en la pierna y este centauro buscando cómo sanar su herida empieza a estudiar muchas medicinas sin poder sanarse su pierna, pero acumulando un montón de información y sabiduría que le permite ayudar a otros a sanar sus dolencias. Entonces, eh, me gusta mucho la historia de Quirón porque a veces me siento un poco identificada con la historia de Quirón, ¿no? Como en mi búsqueda de poder sanar mi propio dolor, he aprendido información, herramientas que no solo las he aprendido en la teoría, sino que las he atravesado, las he cruzado el camino, he hecho el proceso, sé cómo se siente, sé que el proceso no es lineal, o sea, a veces uno sube y va para abajo, cae, da la vuelta, se va para atrás, da las vueltas, eso es, te mueres, te resucitas, te mueres, te resucitas, o sea, eso, o sea, es una vaina, y es difícil y a veces es doloroso y es caótico, pero luego es gratificante y se experimenta Liberador. mucha liberación y la vida se siente más ligera y un día de repente muchas cosas ya
te resbalan y ya Qué rico. se vive como más ligero, ¿sí? O sea, y Sí, para mí sí. el hecho de que yo hoy por hoy yo me sané de esa enfermedad, que yo pude entender que todo lo que a mí me pasara, que yo tenía un empute interno, ni hijo de madre. Yo tenía una acumulación de rabia, yo estaba muy enojada, y era un enojo que no estaba expresado, que no había tenido una vía No de eras escape, consciente. no estaba consciente, y no solo eso, sino que no tenía vía de escape, porque resulta que luego uno se entera, quién sabe a los 30 y cuantos, 40 y tantos, 50 y tantos, que hay que hacer, o sea, que las emociones, al igual que lo que comemos y bebemos necesita una vía de Salir. salida, lo que entra a nivel emocional también necesita una vía de salida emocional Nos y incona podríamos eso allá. llamarlo. Exacto. Pero uno como aprende a orinar y a defecar emocionalmente de una manera Sí. apropiada. Como tú en Ajá. un día estás lleno de chichi emocional y un día te levantas, alguien te dijo la palabra y vas y Y te orinas ahí lo encima de la agarra persona, así, uno por esa ¡ah! regla. Ahí lo deja todo miado. Lo deja todo miado. Lo deja Y en, vuelto y en- todo ¡Oh, miércoles. mierda! o en otros casos lo vuelven miércoles, ¿sí? O sea, entonces ahí vuelve también un tema de aprender esta parte de nuestra naturaleza humana y es que necesitamos aprender a nombrar nuestras emociones, a reconocerlas y a darles vías de liberación adecuada, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablarle a un árbol. Te alimentas la madre a alguien, estás así, pucha, es que no me lo aguanto. Aguántate las ganas, no le grites a la persona, pero tú necesitas gritar. Tu impulso, tus vísceras te están diciendo que necesitas gritar. Ve a un árbol, imagínate que el árbol es la persona y mentale la madre. Pégale patadas si quieres, si no te duele mucho la canilla. O si no, coges una bolsa de boxeo o algo grandito que no te vas a lastimar y agarras a puños. Esa necesidad, ese impulso emocional, hay que aprender a drenarlo de una manera positiva sin hacerle daño a nadie. Cuando eso se Exacto. sale, cuando esa emoción sale, viene una regulación. Y en esos momentos difíciles, luego es más fácil sostener una conversación Claro que o sí. llegar a un acuerdo, decir, no, mira, o presentar una molestia, sin tener que uno ir allá a meársele al otro, sin Cagalo. cagársele al otro, sin cagar al otro a pedos. O sea, y así podemos armonizar mucho mejor nuestras relaciones y nuestros vínculos en nuestra vida cotidiana, en todas las esferas. Claro que sí. Ujú. Pau, bueno, eh, dinos, un libro que nos pueda recomendar, un libro que te haya ayudado mucho en tu proceso. Uf, Uno nomás, uno. uno nomás, yo diría que El hombre en búsqueda de sentido. El hombre Es un en libro, búsqueda de sentido. es un libro muy fácil de leer, no es muy grande, es pequeño, Muy gordo. de Víctor Franklin. El hombre en Ok, búsqueda de sentido, esta es la historia de un hombre que pues sobrevivió al holocausto en Alemania ok. y cómo él encuentra, a través de esa travesía, él encuentra darle sentido a su vida, ¿no? En medio de semejante situación, ¿no? De ser un judío casado, empillamado, y busca darle sentido, ¿no? Entonces, y a través de esa búsqueda de sentido, lo encuentra, se vuelve un mecanismo de supervivencia y hoy por hoy, incluso de ahí, de esa filosofía y de su experiencia, nace una herramienta terapéutica que se llama la logoterapia. Es muy Oh, bonito porque sí, además lo he escuchado. Sí, tiene no unos sé qué mensajes poderosísimos para la vida. Entonces, Ok. El hombre en Uh, búsqueda de sentido es uno de mis buenísimo. libros recomendados. Listo. A ver, cuando estás así como bajita de energía, una canción que te ayude a subirte. Uy, últimamente hay una canción que estoy pegada, que es como mi canción Dale, de las mañanas, que es Milagro de Karol G. milagro. Ah, excelente. No, Esa ese canción último, de... dime. Ese No, sí, último, es de las últimas canciones de ella. eso. Ese último álbum vino con unas canciones muy sabrositas, muy motivadoras, muy bacanas. Sí, están muy bonitas. A mí me gusta buscar que la música, como que la melodía y las letras te llenen de poder, ¿no? Tienen, De fuerza, de claro que sí. gratitud, ¿no? Entonces esta canción de ella yo la escuché y Ajá.
el primer día que la escuché me generó tantas emociones que lloré. Yo, wow, Qué y rico. fue bonito, fue bonito. O sea, la recomiendo que la Milagros. escuchen Ok, con claro que atención sí. y si se la aprenden, la canten. Está bien No, bonita. es que Esa estamos, me gusta. a todos nuestros entrevistados les estamos haciendo esas preguntitas y las canciones que ellos nos vayan diciendo, vamos a crear una lista En en Spotify Spotify. Ujú. para que, claro, para que todos nuestros seguidores y todo eso, ahí están Milagros de Karol G, muy bacana. Milagro, Una que también Milagro me de gusta Karol G. mucho Está muy buena. de ese álbum también es, creo es como La Vuelta al Mundo o es algo así de Karol G también, también de ese mismo álbum, lo más de bacana. Sí, no la Eh, conozco todavía, pero están buenos los temas sí, sí, de sí, la está muy Y, bichota. chévere. De- y un lugar, ¿no? También. Ah, sí. ¿Qué lugar, un lugar donde te gustaría ir a hacer un retiro? Ah, Así que te me sueñes. encantaría a mí me encantaría ir a Grecia, sueño con Santorini. No sé si el conflicto en Medio Oriente lo permita en un tiempo cercano, pero ir a Santorini. Tengo una cosa, una visión en mi cabeza de verme ahí en Santorini, Grecia. Me gusta mucho la cultura griega, todo este tipo de cosas y sus mitologías. Creo que Santorini sería el destino. Ok, súper rico. Sí, sí, sí. Ahora quiero hacerte una pequeña dinámica. Se llama verdad o mentira. Ok. Y me das una, o sea, te voy a decir como una breve historia y tú me dices verdad o mentira. Entonces, practico cheerleading por casi 2 décadas y aún puedes hacer una vuelta perfecta. Esa es parcialmente verdad, parcialmente mentira. ¿Qué dices? Eh, Mentira. uy, no, pues me toca ponerla como mentira, o sea, verdad, mentira. Porque es que, verdad que fueron casi 2 décadas y mentira que todavía puedo hacer una pirueta, que me Ok. retiré ya hace tiempo. Ya está retirada. Dice, en tu momento más oscuro pensaste que nunca volverías a caminar por ese dolor. Uy, sí, sí, fue muy difícil, eso es verdad. ¿Verdad? Ok. Ok, y otra. La primera vez que hiciste bioprogramación, ¿qué fue lo que pensaste? ¿Y qué fue lo que te funcionó? Si es verdad. Eh, lo que pensé que es verdad. ¿Qué más, Ok, qué más tiene por ahí? y cuéntanos un poquito más sobre tu proyecto. Bueno, entonces, con todo eso que les contaba, que bueno, llevo ya tiempo, ya me formé, estudié, ¿no? Quería certificarme, tener las herramientas y más. Entonces ahora lo que estoy haciendo es construyendo, pues lo Ok. que estoy en este momento escribiendo un libro. Estoy Oh, escribiendo un libro sobre el burnout, todo este tema del síndrome de agotamiento, que es oh, el un burnout. Ok. síndrome moderno para, pues, sobre todo como en este nuevo mundo de tanto ajetreo, ¿no? Tan agitado, de buscar Claro. emprender, salir adelante, ¿no? Bueno, y cómo podemos gestionar mejor nuestra vida en términos de organización, entender cómo desde las neurociencias y nuestra biología lo que ocurre cómo operamos y cómo podemos hacerlo un poco más amable con nosotros mismos, mucho más gentil con nosotros mismos. Entonces, a través de este libro busco eh, em, poder, digamos que hacer mentoría en todo lo que tiene que ver con habilidades de organización. Siento que a lo largo de mi vida, con muchas cosas y mi trabajo actual, que es digamos que mi forma de ingreso principal, ¿no? El trabajo, tengo dos trabajos, ¿no? Entonces está mi proyecto personal, que es un trabajo, y el trabajo, digo yo, el que me paga las ¿Cómo cuentas, en qué trabajas es otro. ahorita mismo? ¿En qué trabajas? Yo trabajo para una compañía minera, trabajo para la segunda minera más grande del mundo como representante del cliente para Latinoamérica, entonces es un trabajo demasiado exigente, muy de Oh, cara a las exportaciones a cargo de 22 países, es muy exigente, entonces todas las partes terapéuticas, la parte que conozco de neurociencias, más la exigencia de mi día a día de tener demasiadas tareas, yo caí en burnout y
de alguna manera empecé a buscar, siempre he sido como una buscadora, como que algo me incomoda, me duele o me es difícil y yo necesito aprender una información o algo para quitarme ese obstáculo del camino. No me gusta quitar obstáculos, entonces a mí me gusta entender las cosas, mirarlas, hurgarlas, entenderlas y quitármelas de encima. O sea, si Sí, siento que se representan una dificultad. Em, entonces, en esa búsqueda también, digamos que adquirí como ciertas habilidades y siempre he sido muy meticulosa con la organización, entonces me volví muy organizada con las tareas de alto voltaje. Entonces, este libro más un programa que estoy haciendo, construyendo para coachar, para entrenar o ok. hacer mentoría para personas que tienen sus emprendimientos, o que trabajan en esferas, digamos que como yo, que son como corporativos de mucha exigencia, muy demandantes, caóticos, Vamos nosotros de clientes retadores, próximamente entonces. ajá, Más dueños de quemado empresas, y no es el sol. Y no es de, y también, sí. también, Ah, de las también, dos. ve. No, en ¿Cómo serio, o se sea, por llama tu ejemplo, personas, proyecto? Disculpa. pues mi proyecto se llama Sentimiento Colectivo y es algo que vengo tejiendo hace mucho tiempo y ha sido súper retante para mí porque con este temor al rechazo, ponerme y exponerme ha sido todo un proceso, ¿no? Entonces ha sido Claro que sí. todo un proceso más terapéutico de poner cada herramienta, entonces poner el entrenamiento, poner el libro, desarrollar una plataforma y ofrecer mi servicio terapéutico, acompañar a las personas que están pasando por diferentes situaciones de dificultad, de pérdida, ¿no? Pérdida del matrimonio, pérdida de la salud, cualquier tipo de pérdida o conflictos emocionales. Entonces, estoy acompañando, estoy extendiendo mi mano para acompañar a quienes sientan que quieran recablearse, ¿no? Poder reentender, pararse en un lugar distinto. Primero, entender su dolor, que necesiten apoyo para entender qué es lo que los aqueja, les duele, poder aprender a mirar la herida, abrazarla y a poder ver qué es lo que se necesita para que tú mismo aprendas a dártelo. Entonces, no me considero ni un gurú ni una experta de nada, soy tan solo un humano que ha atravesado un camino, que en ese camino recogió un par de herramientas en la mochila y que está aquí para dispuesta a compartirla y a ver si te funciona, a ver si te puedo echar la mano en lo que necesitas tanto en tu parte personal como en la parte laboral. Entonces, pues ahorita mi proyecto soy yo, es mi cuenta de Instagram, no tengo una gran plataforma aún, estoy desarrollando y construyendo este proyecto todavía, Pero aquí todos tejiéndolo. nuestros 100.000 millones de seguidores se van a empezar a Ah, seguir. sí, ahí Ah, va. excelente, excelente, ¿Cuál es, excelente. cuál es ¿Cómo es tu, tu eh, arroba, tu Instagram, tu cómo te pueden página? encontrar? ¿Cómo te pueden encontrar En en Instagram? Instagram me encuentras como yo soy Paola Carrillo, en TikTok me encuentras como La Motivadora. Por estas cuentas comparto mensajes y estaré muy pronto compartiendo más de lo que estoy haciendo, que ya he llegado a un punto, digamos que ya he pasado mucho tiempo, tengo Claro cocinando que sí. este bebé hace mucho tiempo y sentimiento colectivo siempre ha sido como este deseo de hacer colectivo el sentimiento de buscar una mejor versión de ti mismo, de buscar crecer, de querer entender que somos uno, ¿no? De que si tú sanas, yo sano, si tú expandes tu conciencia, me ayudas a expandir la mía, y que en este camino de buscar ser una mejor humanidad, realmente tenemos el potencial de ver un futuro mejor para las futuras generaciones y que, como esa frase de cajón que a mí me encanta, que dice, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Entonces, para mí eso es sentimiento colectivo, eso es lo que quiero invitar, ese quitarnos las vendas de lo moral, ¿no? Y de ese juicio moral y aprender a vernos un poco más con humanidad, con empatía de que somos un poco un desastre, que estamos todos aprendiendo en esta vida, que no lo sabemos todo, que nadie lo sabe todo y que todos tenemos diferentes alturas de conciencia, diferentes recursos, diferente información y que todos andamos con dolencias Así emocionales es la y verdad. físicas y que No andamos con necesitamos un poco más de dolores, empatía. Todos andamos con con esa Dolores, sí. dolores. Con Doña Dolores, pero que Dolores no tiene que ser una sufrición, o sea, es que esa Porque Dolores le sufrición, tiene miedo a dorar. Ah, pero Dolores le tiene miedo a lograr, eso es lo bueno. exacto. Entonces, que aunque estar vivos duele, el sufrimiento es opcional y que no hace falta Ah, sufrir, sino
Con esa. usar el dolor para crecer, para volvernos Hola, más chao. fuertes. Hasta mañana, ya. Tienes toda la Excelente, razón. excelente Sí, reflexión. sí, Creo que sí. Sí, y bueno, ahora me gustaría preguntarle a ustedes si puedo, ¿no? Si hay espacio, ¿cuánto tiempo? Yo no sé, tenemos acá, yo les digo, a mí es que Hágale, toca que me digan que tranquilo, me hágale, callen. hágale. tranquila, tranquila. Entonces, hagamos entonces un momentico de la aguaterapia. Aguaterapia aquí un momentico y hágale, claro que sí. Aguaterapia. Ah, bueno, hay que hidratar la palabra. Claro. Vamos por aquí. Ah, hay dos conectados, Ah, es una excelente. Ese belleza. TikTok está que Está explota. que estalla. Oh, wow. No, lo Eso. bonito es eso, empezar a sembrar la semilla, la semilla, la semilla. O sea, de verdad que Esa es la me idea. encantan me encantan esos espacios porque es muy bonito, el internet y las redes sociales tienen este poder de tener tanto alcance que nunca sabemos cuándo una palabra, una frase, algo es esa semilla que alguien Le puede cambiar necesitaba, el día el a una fertilizante que persona. alguien necesitaba, sí, hacerle el clic a alguien. Exactamente. Todo, todo. Aquí yo no creo en casualidades, más bien todo es causalidades. Y, hombre, uno no, si eso se está haciendo, esto Es tiene un para para algo. qué. Y Sí. a alguien le va a tener que llegar, es la verdad. Y pues, ¿qué más que ya nos llegó a nosotros tres? O sea, ya empezamos ganando, que es lo importante. Totalmente, totalmente. Entonces ya somos tres más. Con una velita, una linternita, ya una lucecita prendida. Y que yo pienso que esa es la vida, ¿no? Aprender que estamos dentro de nosotros, está esa luz, esa oscuridad, y aprender a manejar nuestra oscuridad y aprender a manejar nuestra luz y poder aprender a caminar por el centro, ¿no? Como haciendo equilibrio. Yo a veces lo siento así, que la vida es haciendo un poquito de equilibrio, de malabares, ¿no? Ya Caminando por la uno, cuerdita. ya, Así después como para bailando ahí. No allá. importa El el lugar. Lugar. Lo del concierto. Todos, todos con el encendedor. Sí, Saquen sus sí, sí, algo. celulares. Listo, Fao. De Sí. Entonces, una. pregunte a ver, Arranca ¿qué es lo que quemarropa. es? Bueno, entonces La ahora primera sí. yo tengo preguntas. Pues no sé, Pregúntame a a ver. mí, em, cada uno de ustedes cuéntenme una situación que en este momento ustedes consideran que puede ser algo que ustedes dicen, yo esto lo llevaría a terapia. ¿Qué es algo que ustedes consideran que Uy, llevaría a no, pues terapia? gracias. ¿Quieres empezar, Una de las amigo? veces que no. Una cosa nomás. Pueden ser muchas, pero por ahora, o sea, Yo, esto algo que incluso el algo que yo pienso, sí, algo que que nos estén sí. viendo, pregúntense que en este momento es eso en su vida, una persona, una situación, una conducta, un hábito, que usted dice, yo esto lo toco ya a terapia. No me suma. Bueno, yo digo que para mí la procrastinación, Ujú, ese es como algo con lo que aún sigo luchando. ¿En qué ámbito? Yo creo que en el ámbito emocional. ujú, A veces procrastino mucho conmigo mismo. O sea, es algo, yo con nadie más lo puedo hacer, es obvio, pero pues como que a veces me doy mucho juguete a mí. ujú, Me doy muy duro cuando no cumplo mis objetivos y cuando los ajá. cumplo No me doy. no me doy esa gratificación. O sea, Entonces, procrastinas en hacer como ese reconocimiento emocional correcto. o cuando te estás dando, o de bajarle el volumen a darte duro, o de De las dos, reconocerte de las cuando, dos. Es como que me doy muy duro, pero no Cuando me falla. reconozco. Y no se reconoce cuando. O sea, muy duro cuando falla y no se reconoce cuando hace las cosas que se cuando hagan. hace las cosas, no se hace la carita feliz al mismo cuando se la gana. O sea, Mm. se me Ok, estrelló. ok. No, pues me quito Eh, la. Ah, no mentiras. Sí, es la misma. No, yo sí tengo es como un hábito. Y ese de riondito, ujú, sí. Y es el cigarrillo. El cigarrillo, la verdad. ok. Y el cigarrillo, o sea que ¿tú crees que eso es un hábito, o es un vicio o es una adicción? ¡Ah! No, no, no. En ese momento lo reconozco como vicio, la verdad. Un vicio. Ujú, Un vicio que he listo. trabajado bastantico, pero bueno, pues lo llevaría a terapia porque falta trabajo.
Bueno, muy bien. Em, Al que dijo de procrastinación, bueno, los dos temas son temas absolutamente válidos para llevar a terapia. O sea, todo lo que nos cuesta, creo que es importante ir a una persona, a un terapeuta, pues hay tanta, lo bueno de estos tiempos es que hay tantas opciones que hay para todos los gustos, colores, sabores, y que cada Ujú. quien encuentre con quien conecta, porque por ejemplo muchas veces ocurre que por ejemplo alguien va con un tema de falta de reconocimiento emocional, ¿no? Y de autovalidación emocional, como Manu, que va donde un terapeuta y a trabajar su situación, pero no sé, de pronto no hacen clic, no encajan, o la herramienta del terapeuta no es la que necesitas, y luego desistes, no, eso para mí no Eso funcionó, no sirve, yo eso sabía. no sirve. Entonces, ahí yo, por ejemplo, yo que le diría a un mano que de pronto fue el primer intento y se desanimó y ya dijo, no, eso para qué. No, mira, lo que pasa es que es como cuando uno va a comprar zapatos, tú tienes que mirar en varios lugares dónde está el que te queda bien, el que no te va a sacar ampolla, con el que está a tu presupuesto, el que realmente se acopla a tu necesidad, a la ocasión, ¿no? Entonces es uno poder encontrar, porque en este camino pienso que es bueno que haya tantas opciones, como al mismo tiempo se vuelve un reto encontrar cuál es la que encasa contigo, ¿no? O sea, cuál es la que te ayuda y el profesional con el que tú puedas hacer ese clic, ¿no? Ese clic em, para trabajar. Y ahí, para ti yo te regalaría, si alguien más aquí nos está viendo y se identifica con una situación como la tuya, ¿no? Ujú. De que le cuesta ese reconocimiento emocional, o sea, hay de pronto una dificultad con la inteligencia emocional y el autorreconocimiento. Ahí eso es una pregunta que es para responderse de pronto en un momento de silencio y pronto escribir, y es, ¿de quién te faltó validación y reconocimiento emocional cuando eras Ya, pequeño? cuando empezaste con quién, de quién, ya sabía, Ya sabía. ya sabía a quién. Sí, entonces, ¿por qué es importante eso? Si tú ya sabes de quién es, entonces de pronto hay que empezar a ver desde ahí, jalar un hilito, cómo está la relación con esa persona, ¿no? Trabajándola bastante. Sí, porque desde ese lugar, entonces hay que verlo, ¿no? Me cuesta, ya hay 50% del camino ganado. Me cuesta reconocer lo que siento y me cuesta darme las palmaditas en la espalda cuando lo hago bien. Ay, ¿de quién me faltó esto? ¿Por qué yo no aprendí esto? Porque nos tratamos a nosotros mismos como alguien más nos trató y nos aprendemos a tratar a través de estas figuras primarias, que por lo general es el papá o la mamá, a veces son los abuelos, a veces fueron los tíos, a veces fue una situación de adopción, pero hay un cuidador, ¿no? Y en relación a esa persona, nos te tratas como alguien te trató. Entonces, a veces en esas relaciones es donde es más difícil, ¿no? De pronto hay más ruido en la relación, hay incomodidades, hay sensaciones pesadas, hay emociones pesadas, de pronto hay resentimientos, cada situación es diferente, pero en esa situación, ¿cómo tú puedes reconocer que la otra persona a- apenas dio lo que pudo, pero tú al mismo tiempo también reconoces me hizo falta? ¿Y cómo tú te das a ti mismo eso? ¿Cómo tú de a poquitos puedes hacerlo? Y un ejercicio que yo te comparto y le comparto a todas las personas que se puedan sentir identificadas con esto es: busca una foto tuya de cuando eras chiquito. Ujú. Ponle una edad a ese niño que tú sientes que le hizo falta ese reconocimiento emocional y esa validación por los logros, ¿no? Ponle unos años. Entonces, Manuel de 7 años. Y te vas a buscar la foto de Manuel de 7 años. Y la vas a imprimir, la vas a poner en un marquito bien bonita, bien bonito, y te vas a poner un lugar en la casa. Te vas a dar un lugar. Y te vas a aprender a dar Uy. y te vas a dar a ti mismo este reconocimiento emocional y esa validación. Entonces tú puedes llegar un día a tu casa a hablarle a Manu chiquito. No, Manu, hoy fue un día pesado, hoy fue difícil, hoy me sentí cansado, hoy me pasó este cacharro, esto y lo otro, no, es que es complicado. Y le preguntas a Manu, ¿qué necesitas? No, puedes empezar a construir una relación contigo mismo usando la foto. Tu cerebro no entiende que le estás hablando a una foto, él piensa que te estás hablando a ti mismo porque además te reconoce a ti mismo, ¿no? Ujú. Sí, se Y es de autorreconoce. ese pequeño, Pucha, está Muy brutal. buena esa herramienta.
Sí, Y sí, sí. desde ese Pero momento, no y es desde ahí todo. empezar a construir ese mismo te veo, me veo. ¿Qué necesitas? Escucharte y buscar dártelo. Entonces, un día que no, hoy me salió todo regio, todo, hice todos mis objetivos, vas y miras tu foto, mano, hoy lo hicimos todo, la sacamos del estadio, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? No, quiero un helado. Camine, marica, lo saco a chupar helado. Y te llevas a comer un helado, o te dices, no, lo hiciste muy bien, y le hablas a la foto. Y eso es un ejercicio Terapia que muy bonita. es Sí, muy bonito, muy sencillo y que es en la intimidad de ti sí. para empezar a construir ese tejido. ¿Por qué? Porque empiezas a construir ese amor propio, ¿no? En la manera en que tú te empiezas a validar y a autorreconocer, dejas de exigirlo afuera en las relaciones de pareja o en las amistades o en otras personas, incluso los padres. Y ahí te vuelves tu papá y tu mamá y ya te empiezas a suplir esa necesidad, de pronto esa carencia. Entonces el relacionamiento con los demás es más ligero, ¿no? Entonces es un ejercicio muy bonito que se puede hacer. Ahora, perdón, ¿tienes algo, quieres compartir algo al respecto antes de que pase el siguiente paciente? No, pues, sí, o sea, se me aguan hasta los ojos y todo, o sea, sí, Oh, sí, bonito. sí, sí, no, muchas gracias, de verdad Muy que chévere. no lo, o Y eso es sea, bonito. Lo que es, sientas cuando lo estés haciendo, si te dan ganas de llorar, si te dan ganas de madrear, permite ser, permite que la emoción sea. Por eso pienso que es un ejercicio bonito para hacerlo en privado, en su intimidad, para uno sentirse más cómodo si no quiere llorar, dejar que las lágrimas salgan. está muy Si necesitas chévere coger una porque almohada y porque te dio coraje, necesitas gritar, golpear, estrangular, que puedas darle vía, sacarla, ¿no? Y de a pocos construir ese tejido. Me parece importante compartir e invitar a todos a reconocer que el amor propio es la base donde reposan todos los demás amores. Totalmente de acuerdo. sí, Entonces, hay que construirlos desde ese niño chiquito, sí, desde lo básico, lo chiquito, y ahí mismo de a poquito se va construyendo esa autovalidación, ese reconocimiento, te empiezas a sentir más visto, reconocido, tu energía se eleva, muchas cosas pueden cambiar, ¿no? Cómo te ve, percibe la gente también cambia, cómo te Chiquita. relacionas con los demás cambia. Entonces, ahí te dejo esa. gracias, de verdad. Y Ah, pues, chiquito. Ya. Espérame, ahora, mentiras, ya ahora. Sigue, sigue. bueno, tenemos a Dani, entonces vemos, por ejemplo, exacto, el muchacho de la gorra blanca. Eh, para las personas que aquí de ¿Cuál pronto de se la sienten gorra blanca? identificadas. Sí, sí, sí. Las personas que se pueden aquí identificar con, por ejemplo, consumo de cigarrillo, ¿no? Que la pueden identificar como un vicio o una adicción, ¿no? Eh, un mal hábito. Pero todo Ujú. lo que termina haciendo daño se convierte en un vicio y todo lo que se logra, se termina haciendo por mucho tiempo o hay una incapacidad para dejarlo de hacer, se convierte en una adicción, ¿no? Pero tenemos que aquí separar que existe algo que es como la condición de una personalidad activa, que eso pues la medicina o la psiquiatría lo determina como una enfermedad, ¿no? La condición de adicción. Pero cuando le quitamos, digamos que esa pesadez de es una enfermedad mental, ¿no? Y muchas veces también le quitamos la condición del juicio moral, ¿no? Porque a veces juzgamos mucho a las personas que fuman cigarrillo, que toman alcohol, que fuman marihuana, que consumen cocaína, que son adictos a los juegos o que tienen consumos de lo que sea, dinero, juegos, porno, sexo, alcohol, comida, azúcar, todo este tipo de cosas. Aquí la pregunta que yo invito a hacer sería, ¿qué es ese vacío? ¿O qué es eso que se evita sentir? ¿Cuál es la necesidad de anestesiar o de llenar? Cuando tenemos esos consumos es porque de alguna manera estamos buscando no sentir Ujú. algo incómodo, difícil, o hay un vacío, o se siente un vacío, una carencia emocional que se necesita llenar, ¿no? Entonces, llenarla con la sensación que compense
el objeto de consumo, ¿no? Ok. Cada cosa sería diferente, ya no lo pude decir, la consecuencia física del consumo, la dislexia, eh, em, pues ya es un tema diferente, ¿no? Como el efecto, pero en esencia y por dentro, digamos que en términos generales es muy parecido para todos los que hacen consumos rayando en adicciones, porque a veces uno deja de tomar alcohol y de repente, ya no estoy tomando, pero y empezaste a fumar más, entonces, ¿qué pasa? Lo que encontraste fue un sustituto, ¿sí? Ajá. Entonces, y es como un pasamanos, ¿sí? Es como un pasamanos. Entonces, en esencia y en el fondo es lo mismo. Entonces, igual, quitémosle la venda moral de juzgar a la gente de viciosa, de drogadicta, porque a mí me parece muy charro ver gente, y yo he visto gente con un cigarrillo en la mano y dicen, estos hijo de tantos marihuaneros, o juzgando a los que toman alcohol, o los que toman trago juzgando a otros Se cuando, fuma, cuando, sí, ajá, cuando pues el objeto de consumo es diferente, pero en esencia es lo exacto. mismo. Hay un vacío, hay una dolencia emocional o una carencia emocional que se está buscando saciar. Entonces, el consumo o desarrollar un mal hábito o una personalidad adictiva es solo un mecanismo, es una estrategia de aliviar o evadir el dolor. Ok. Entonces hay que aprender a vernos con esa compasión y con ese respeto que se merece, de dejar de juzgar allá a la gente, sino decir, fue pucha, ¿qué es lo que le duele tanto a esta persona que se llevó a consumir tanta droga que terminó en la calle? ¿Qué será lo que esta persona siente y le duele? ¿O qué será esto que me duele a mí o que yo estoy evadiendo cada vez que yo tengo un pucho de cigarrillo en la mano y estoy allá afuera? ¿O qué es lo que yo estoy tratando de anestesiar con alcohol y emborrachándome? Es hacernos esas preguntas a veces difíciles, pero igual, es sentarte en tu intimidad y escribir cómo me siento, o qué es lo que o qué es este vacío, o qué es esto que me duele, por qué necesito anestesiar esto, por qué necesito llenar y reflexionar en esas respuestas y sentir en el corazón, oh, es que esto me duele, y poder jalar de esa pitica, hay un dolor, ok, es que esto me duele y de pronto acordarte de esa situación o esa persona y por más difícil que sea, pararte ahí y decir, es que eso me dolió. Todo lo que hay que hacer es decir, pucha, es que me duele y me dolió y hay que reconocerlo. Y me dio rabia o me dolió o me sentí humillado o me sentí lo que sea, lo que haya sido. Y notarlo y poder decir, me duele o tengo este vacío o sí, es difícil y aceptarlo. Ok. ¿Y eso qué Muchísimas hace? Que pronto dejar de fumar, no lo sé. De pronto en una primera instancia, de pronto a largo plazo, cuando se sana esa carencia emocional o ese vacío emocional y se puede suplir, se alivia la necesidad del objeto de consumo. Pero en una primera instancia, lo primero que hay que hacer es darle un lugar. Ujú. Y lo mismo, puedes hacer un ejercicio con una foto a ti No, mismo, porque esas heridas se forjaron en la infancia. claro que sí. Sí, entonces Totalmente. una foto de ti mismo, identificas ese dolor si puedes. A veces se puede hacer uno mismo, a veces uno no lo puede hacer, entonces ahí es donde uno busca una ayuda terapéutica, un profesional, un terapeuta, un coach o alguien que consideres que te pueda ayudar a caminar, que te dé la manito, porque pararse en esos puntos de dolor es muy difícil y la mente intenta evitarlos, porque además se consume mucha energía y es incómodo y nadie se quiere parar en un lugar que le duele. Eso es difícil y se requiere mucha valentía poder uno mirar eso que a uno le duele, pero hacer el ejercicio de la fotico, hacerte las preguntas difíciles y además entender por qué lo haces, permite la transformación. Ok, buenísimo esos tips, pues, vea, para que vea que aquí hasta tips terapéuticos damos en Hablando Miércoles. Ya Que no solo es saben. hablando miércoles. Ah, sí, eso es la verdad. Bueno, Sí, sí, muchachos, sí. Ya, de verdad que, de verdad que quedo muy agradecido. oh, mil gracias Sí, por tu tiempo, muchísimas compartir tu gracias. A sabiduría. ustedes.
de verdad, pues por estar aquí en este momento y haber querido ser parte de este podcast que pues es una pequeñita, un granito de arena En este gran desierto. en este gran desierto. Y eso es lo que nosotros estamos, o sea, esa es la idea de este espacio y de poder tener personas como tú o como todas las personas que han estado acá, que aporten también ese granito de arena, conocer sus historias y que, hombre, que como todos hemos tenido una historia, un proceso y que no estamos solos, que de verdad podemos vernos reflejados muchas veces en otras historias y decir, bueno, es que Podemos ahí mira, coger cositas, claro que sí. exacto. Podemos observar experiencias y muchas veces pueden ayudarle a la experiencia de uno. Pau, muy Totalmente. agradecido. Gracias A por tu ustedes, a tiempo. ustedes. Regálanos otra vez, Gracias. porfa, cómo te podemos encontrar en En las Instagram. redes. En Instagram, yo soy Paola Carrillo. En TikTok estoy como @la motivadora. Esos son los canales que tengo por ahora. Algo muy informal, pero ahí estoy. Si se quieren poner en contacto conmigo o bien. quieren ver lo que Sí. comparto por ahí. Muchas gracias a ustedes, chicos, por esta iniciativa, por tomar la decisión de abrir estos espacios para compartir información que nos puede servir a todos. Y no, muchas gracias, súper bacano, chévere, chévere, Muchas chévere. gracias, Y muchachos. Gracias. A todos los que llegaron hasta acá, muchísimas gracias. Mil gracias. De todo corazón, les agradecemos. Los canales han ido subiendo. Sí, muy sí, bien. ya. A No se lo ustedes. olviden de dar like, me gusta, comentar, lo que quieran. Si quieren Compartir. preguntar algo a Pau, ahí pueden escribir. Acá, Les donde gustó, quieran. escriben, no les gustó, También. escriban. ¿Se acuerdan? Si no les gustó, envíeselo a mándeselo al alguien. enemigo. Si no les gustó, a ese que usted le cae mal, Mándeselo. envíeselo. Si no le gustó, mándeselo. Envíeselo por ahí 20,000 veces. Hey, Compártaselo. parceros, Puro spam, bienvenido, así. ya llegó la hora. Ya Manuel y ustedes saben, Daniel estamos llegaron en ahora. Dos mentes YouTube, locas, sin TikTok, filtro y sin miedo, Instagram, hablando de la vida, Facebook del tiempo y y del en juego. Spotify. Desde Así New que Jersey váyanse, haciendo pero vean, camino, de buscando una. respuestas Seguimos, en dale cada like, muchachos, destino. muchas gracias a Filosofía, ustedes. risas, Pau, historias de te fuego. agradezco Aquí se mucho. habla Ahí nos claro, sin estamos trampa viendo. ni ego. Perrito, Esto es ha hablando sido mierda, todo. sin Me voy a censura pagar ni ustedes. caretas. Si la vida es un misterio, aquí rompemos Nos la vemos, nos receta. vemos. Pensamientos profundos con un toque de calle.